Su panteón real alberga una treintena de sepulcros de los reyes e infantes de la dinastía najerense. Cada uno es una obra de arte, aunque destaca entre todos el sarcófago románico de Doña Blanca de Navarra, biznieta del Cid Campeador. De original belleza es el claustro plateresco de los caballeros, que debe su nombre a que fue elegido por muchos miembros de la nobleza de la zona como lugar de enterramiento de sus restos mortales. Cada mes de julio, la historia de Nájera cobra vida en las representaciones teatrales de las crónicas najerenses, en la plaza de Santa María la Real. Un ingenioso repaso por los acontecimientos más importantes de esta ciudad, que fuera sede de la corte del viejo reino de Navarra antes de su incorporación a Castilla. Un ermitaño, Santo Domingo, está detrás de la fundación de la ciudad a la que dio nombre. También otro río, el Oja, y un espíritu solidario, el que le llevó a mediados del siglo XI a trazar calzadas, construir puentes, erigir iglesias y fundar hospitales para los peregrinos a Santiago. El de Santo Domingo de la Calzada está convertido actualmente en parador de turismo. Las celebraciones en torno a su día, el 12 de mayo, rememoran los momentos más significativos de la vida del santo. El Camino de Santiago del Norte entra en España por el vado fronterizo del río Bidasoa. Ahí se iniciaba una ruta que, con los inicios de la peregrinación y el territorio prácticamente en manos de los musulmanes, obligaba a los viajeros a pegarse a la costa en su camino a Compostela. Otra variante, igualmente transitada, atravesaba las tierras vascas para ganar la llanada alavesa e incorporarse al camino francés. El camino del interior continúa en Oyarzún, donde destaca la iglesia gótica de San Esteban, que alberga un retablo del siglo XVII, obra de Juan de Huici. Sus alrededores están poblados de numerosos monumentos megalíticos en forma de cromlech, que corresponden a la Edad del Hierro. Siguiendo las márgenes del Urumea, la ruta bordea Hernani, una de las villas más antiguas de Guipúzcoa. Tiene en su rico patrimonio artístico la iglesia parroquial de San Juan Bautista, que comenzó a construirse a mediados del siglo XVI. En las inmediaciones se encuentra el Museo Chillida Leku, con cerca de 40 piezas escultóricas de grandes dimensiones, distribuidas entre los verdes prados que conforman, como lo quiso su autor, un museo al aire libre. Andoaín, en la falda del monte Burunza, tiene una iglesia barroca bajo la advocación de San Martín de Tours, fiel acompañante de los peregrinos a Compostela. El nombre de Tolosa está asociado al de la lubia roja, que acompañada de morcilla y tocino se convierte en un refinado placer. Otra especialidad con la que se identifica a la población es la repostería, con las típicas tejas que, acompañadas de buen chocolate, restituyen las fuerzas del peregrino más agotado. Y para demostrarlo, ahí está su museo del chocolate con todo tipo de delicias a la vista. Tolosa tiene un núcleo medieval de calles angostas y palacios barrocos o más antiguos aún, como el de Idiáquez, en el que se alojó en 1538 el emperador Carlos V.
De Beasaín deben ser las morcillas que acompañan a las alubias de Tolosa. Tal es su fama. Idiazábal presta su nombre al renombrado queso, al tiempo que ofrece la oportunidad al caminante de acceder a la producción artesanal de los pastores y probar la cuajada más natural. El centro urbano atesora la iglesia de San Miguel, con su extraordinaria portada románica. Sobre la pequeña aldea de Gasteiz se fundó la villa de Vitoria y recibió el fuero de manos de Sancho el Sabio en el año 1181. Durante 2 siglos perteneció al reino de Navarra hasta que fue conquistada en el 1200 por Alfonso VIII, que engrandeció la ciudad. Su monumento más importante es la Catedral de Santa María, de estilo gótico, con 3 hermosas portadas. Son muchos los templos que evocan el Camino de Santiago en la capital alavesa, como la iglesia de San Pedro y la de San Miguel. Vitoria-Gasteiz es, como todas las capitales de provincia, un muestrario de la gastronomía de su territorio y, por tanto, el sitio ideal para degustar sus exquisitas especialidades. La Puebla de Arganzón, Armiñón, son otros hitos de la ruta antes de entrar en Zambrana, ubicada entre campos de cereal y viñedo. Y por fin, Salinillas de Buradón, que aún conserva parte de sus murallas y puertas que le dieron relevancia como punto estratégico en las guerras entre castellanos y navarros. A un paso está la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada, donde el viajero que venía del norte se integraba en el tráfico peregrino del camino francés. El gótico, el arte que se eleva hacia el cielo y que llegó procedente de Francia, dejó en la ruta compostelana el magnífico ejemplo de la Catedral de Burgos. De ella se ha dicho que son 2 catedrales unidas, una del siglo XIII y la otra del XV, de la que destacan los famosos pináculos y la torre de la linterna. La iglesia de San Lesmes guarda el sepulcro de este monje de origen francés, gran protector de los peregrinos y elevado a patrono de la ciudad en el siglo XVI. Burgos no nació con la vía, pero sí debe gran parte de su esplendor al asentamiento de comerciantes, constructores, escultores y canteros que llegaban atraídos por el paso de los romeros y los edificios que se levantaban a su paso. La población actual es heredera de esa vitalidad, que se puede palpar en las estrechas calles del casco antiguo. Comercios, bares y restaurantes ofrecen sus típicas morcillas y guisos, como la olla podrida,
o los sabrosos asados que rememoran la hospitalidad de la que se hacía gala en los tiempos medievales. A partir de aquí cambia el paisaje. Se quedan atrás las montañas y se proyecta ante el caminante la austera meseta castellana. Antes de llegar a Castrojeriz, aparecen las ruinas del convento de San Antón. La senda atraviesa el pórtico en el que los frailes antonianos dejaban la comida para los peregrinos. Tenían fama de buenos médicos, especialistas en sanar el llamado fuego sacro o mal de San Antón, una especie de gangrena provocada por un hongo del centeno. A la sombra de su famoso castillo en ruinas se extiende la villa de Castrojeriz. La calle mayor era el Camino, y su monumento más notable es la colegiata gótica de Nuestra Señora del Manzano. La Virgen tutelar fue encontrada en el hueco de un manzano, y por milagrera le dedicó el rey Alfonso el Sabio algunas de sus cantigas. Según la leyenda, el lugar del emplazamiento lo indicó el propio apóstol dando un salto desde el castillo en su caballo blanco. En tierras del Canal de Castilla, Fromista guarda uno de los mejores ejemplos del románico jacobeo. La fama le pertenece a la iglesia de San Martín, que se alza exenta en medio de una plaza para dejarse contemplar a gusto desde cualquier ángulo. Son inconfundibles de su fisonomía el cimborrio octogonal y los canecillos esculpidos que adornan los aleros del tejado. Su construcción se debió, como tantos otros edificios, al empuje de la dinastía navarra, que junto con los reyes de Asturias y León contribuyeron a promocionar la ruta erigiendo los primeros puentes y templos que jalonan el camino para convertirlo en la vía de comunicación más sólida entre Europa y la península. Ricos son también los dulces que confeccionan las monjas del convento de Santa Clara, cuya iglesia está decorada con azulejos de Talavera. Santa María del Camino, con un soberbio pórtico bajo porche cubierto, es el templo más antiguo de la localidad. Se construyó para conmemorar una victoria sobre los musulmanes que libró a Carrión de los Condes de pagar el tributo de las 100 doncellas que aquellos exigían. Siguiendo el sendero de las estrellas por la población, se llega a la iglesia de Santiago, del siglo XII, con un magnífico friso en la fachada que tiene como centro la imagen del Salvador escoltado por los apóstoles. El camino sale de la localidad por el monasterio de San Zoilo, convertido en hospedería de lujo, y se interna por los páramos palentinos, donde todavía se pueden encontrar trozos de la calzada original por la que durante siglos transitaron miles de peregrinos ataviados con bordón, calabaza, escarcela y rosario. Con pan y vino se hace el camino. Una máxima que los monjes cluniacenses del derruido monasterio de San Benito pusieron en práctica con la legendaria cuba de Sahagún, que mantenían siempre llena con buenos caldos para saciar la sed de los caminantes. Sahagún debió de ser una de las ciudades más prósperas de la vía. Fue uno de los focos de desarrollo del arte románico mudéjar, el llamado románico del ladrillo, llegado de la España musulmana. Ejemplos de este estilo son las iglesias de San Tirso y de San Lorenzo, con originales torres y profusamente decoradas con arcos ciegos, recuadros y frisos. En este mismo estilo, ya con mezclas góticas, se edificó el santuario de la Peregrina, que alude a la talla barroca de la Virgen realizada por la escultora sevillana Luisa Roldán. Indica la salida de la población
el puente del Canto sobre el río Cea. En sus inmediaciones sitúan las crónicas la batalla entre Carlomagno y el rey musulmán Aigolando. Y la leyenda asegura que las lanzas de los guerreros cristianos florecieron al ser clavadas en la tierra. Proveniente de la ría del Nervión, el camino de Santiago del Norte penetraba en Cantabria por Castro Urdiales. Como ocurría con otras villas de la costa, también llegaban a su puerto peregrinos procedentes del norte de Europa. El inicio de la ruta era la iglesia gótica de la Asunción. Y junto al templo, el castillo faro que la defiende del mar. Después de cruzar en barca la ría de Oriñón, los viajeros entraban en Laredo, una población con sabor marinero que cada mes de agosto celebra la Batalla de las Flores, con desfile de carrozas confeccionadas con miles de dalias y clavelones. Colaboran Cafetería Zurich, Cafetería Berna y Salón Beldona. El fantasma de la ópera. De Javier Oruña y Tejido en mi casita. Sirenas de Planeta Pizza, Versalles. De Saúl Oruña y Frutería Artesano. Acuario de vulcanizados y neumáticos Mariquina. Y Fábula Medival. Muchos romeros llegaban a Santander navegando por su amplia bahía en barca. Allí cumplían etapa en la sobria catedral gótica, antaño colegiata de San Emeterio. La capital cántabra prosperó gracias al comercio de las lanas que mantenía con Flandes, por el privilegio de ser una de las 4 villas de la corona de Castilla. Hoy mantiene su elegancia y señorío junto al mar que la vio nacer y crecer, con sus palacios y balnearios que la convirtieron en el centro de veraneo de la burguesía española. El camino de la costa continúa en Suances, uno de los mejores lugares del Cantábrico para practicar el surf. Santillana del Mar muestra todo su esplendor de hace 3